Vaya, para este caso, lo que nosotros veríamos en principio es el hecho de qué es lo que yo ya conozco antes de ingresar a esta asignatura. Por decirles algo, ¿cuáles son los formularios que se utilizan para analizar los procesos productivos? Recuérdenme ustedes. William, échame la mano por ahí. Hola, ingeniero. Hola, hola. Sí, dígame, que recién me conecto Sí. y no había activado el audio. Bueno. Por aquí estamos haciendo un medio repaso de qué es lo que nosotros ya conocemos previo a esta asignatura, porque definitivamente muchas de las herramientas de materias previas a ella se utilizan dentro de, no es que específicamente solamente vamos a estar utilizando una herramienta propia de distribución en planta y no necesitamos de ninguna otra. Es mentira. Entonces necesito saber qué más conocen referente a esto. Pues, tenía entendido que era la distribución de las áreas de trabajo, ¿verdad? Siempre manejando lo que vimos en ingeniería de métodos, prácticamente, ¿verdad? Va, Con los trabajadores, aplicando los métodos que vimos. y a eso era lo que me estaba refiriendo hace un momento. ¿Qué formato utilizaban ustedes para efectuar los análisis en esa asignatura, en ingeniería de métodos? El método de Derby utilizamos, Y los formatos que contenían. los diagramas de flujo. Ujú, ¿qué más? eh, Se me ha escapado que más, ingeniero, la verdad. Vaya, mire, los diagramas de flujo hasta cierto punto los vamos a utilizar, pero no sé cómo se los mostraron a ustedes que eran esos diagramas de flujo. ¿Alguno de los otros compañeros que le pueda ayudar por acá para que me digan o me orienten cómo eran esos diagramas de flujo para ustedes? Ingeniero, en el caso Sí. mío, lo que hacíamos eran los diagramas de flujo de proceso, que era el ingreso de material y, Ujú. y la salida, ¿verdad? Cada una de las actividades que se realizaban y las inspecciones, cada una de ellas y sus tiempos. ¿Y cómo era ese diagrama? Pues hacían, bueno, el formato que nos dieron era ir haciendo unas líneas, como unas líneas para abajo, ahí vamos poniendo cada proceso y con flechas apuntando hacia la derecha en cada proceso íbamos nosotros poniendo la entrada de material. Pues ya vamos a ver si sigue igual o si va a cambiar, porque el detalle es este. No sé si se recuerdan ustedes de los diagramas analíticos o cursogramas analíticos del proceso. ¿Sí se recuerdan de ellos? ¿De los bimanuales también? No lo vimos, Inge. ¿No vieron eso? Bueno, entonces vamos a ver qué tanto abarcamos, porque fíjense, o sea, yo necesito saber hasta dónde es que nosotros tenemos conocimientos por el hecho de que si algo no lo conocemos, pues acá lo vamos a abarcar con facilidad, vamos a tratar de mostrarlo de la manera más sencilla posible, porque de una o de otra forma, dentro de las plantas de producción van a haber muchos elementos que debemos de considerar. Y fíjense, si ustedes se recuerdan, y se lo voy a decir, en el estudio específicamente del trabajo tiene una subdivisión. Se dice que son dos elementos los que combinan, uno que es la parte de métodos y otro que tiene que ver con el estudio de tiempos. Pero esas dos las podemos meter dentro de la distribución en planta. Yo no puedo decir que voy a tomar o voy a estandarizar un elemento si los métodos no han sido mejorados porque siempre tendríamos pérdidas. Eso es de estudio de métodos. Ahora bien, en distribución en planta me interesa que si los métodos no han sido perfeccionados, pues de una u de otra forma nosotros acá los vamos a tratar de ordenar. ¿Por qué? Porque no podemos tener cuellos de botella y tampoco podemos contribuir a que siga siendo de la misma forma la metodología de trabajo, ya que dentro de las empresas eso presenta pérdidas y es lo que nosotros tendríamos que estar evitando. Claro, vamos a tener herramientas para
abordar cada uno de esos elementos. Por decirles algo, si vengo yo y voy a llegar a una empresa, es mentira que lo conozco todo de un solo, sino que conforme yo llego a una empresa nueva, pues entonces yo voy absorbiendo la información. Entonces, ¿qué quiere decir? Por lo que voy a empezar es conocer el proceso. Y mientras más detallado llevo yo lo que es ese análisis, mucho más sencillo va a ser para que yo tome cualquier tipo de decisiones. Habiendo dicho esto, vamos a ver. Por ahí vi a alguien que se llamaba Cintia Yasmín López, me dice, y no me recuerdo haberla visto antes en alguna clase. Entonces, en esta ocasión quiero consultarle algo. Si usted llega a una empresa, ¿qué es lo primero que haría usted si la ponen a supervisar una línea de producción? Ver cómo va la... Ay, no sé, ingeniero. Pues si se fija, se lo estoy consultando porque el hecho es este, que de buenas a primeras nosotros vamos a llegar a ciertos lugares y si no sabemos qué elementos son los más importantes para la parte de supervisión, pues entonces ahí sí nos metemos en problemas. Porque, vea, alguien puede decir, no, hombre, si cuando yo llego al trabajo ahí me van a enseñar. No, ahí me van a dar posiblemente un periodo de ambientación donde me van a dar algunos requerimientos para poder trabajar ahí. Entonces, de lo primero que nosotros nos tenemos que encargar cuando lleguemos a un lugar es de empaparnos lo más que podamos de esa información y a partir de eso, pues empezar a trabajar de la mejor manera posible. De lo contrario, nosotros vamos a tener grandes problemas. Fíjense que por eso es que de repente cuando alguien acaba de llegar a una empresa puede tener grandes dificultades, porque a veces tenemos inseguridad o no sabemos cuáles son los elementos que tenemos que afianzar en principio. Fíjense, ustedes los conocimientos al llegar a una empresa ya los van a tener. Es más, lo que necesitan es solamente un periodo de adaptación y a partir de ese, pues a correr y luego a volar. Pero en principio sí necesitamos fundamentar bien lo que vayamos a hacer. Ahora bien, voy a empezar con lo que es el abordaje de lo que es el sílabus para que conozcamos qué es lo que vamos a desarrollar conforme vayamos avanzando en la asignatura y que de una vez vayamos viendo las fechas de evaluación. No sé si ahorita les aparece el sílabus o les aparece otro elemento en la presentación a ustedes. Arriba dice sílabus, distribución en planta B 2021. Sí, eso parece. Sí, se mira. Bueno, entonces no me voy a abarcar a otra cosa, sino que me voy a ir a la calendarización de actividades para ver los contenidos. En principio empezaríamos con lo que es la naturaleza de la distribución en planta. Es decir, que nosotros conozcamos de dónde venimos y para dónde vamos, porque déjenme decirles que muchas personas pueden creer que todo lo que nosotros utilizamos como herramientas, esos formatos que ustedes les mostraron y otros nuevos que posiblemente vamos a ver, ya existían y nada realmente ha existido en nuestra vida desde el principio, sino que lo que ha sucedido es que conforme ha pasado el tiempo, han habido personas que han experimentado en campos diferentes y eso es lo que les ha enriquecido lo que es su forma de trabajar y han mejorado. Por lo tanto, después de un tiempo se han dedicado a mejorarlo. Luego empezaron a escribirlo y luego de tenerlo escrito empezaron a generar formas estándar de desarrollar los trabajos, porque si se fijan, no es lo mismo que una persona esté trabajando en su puesto individual generando todo un producto a que empecemos a agrupar personas y empecemos a repartir obligaciones y procesos del mismo elemento, pero el volumen también va aumentando y podemos ver un segundo cambio cuando venimos nosotros y decimos, mire, ya no van a ser 50 elementos los que va a producir, sino que van a ser 1000 o 10,000. ¿Por qué? Porque resulta que ahí nosotros necesitamos más insumos. Entonces, no es lo mismo que yo diga, voy a distribuir el hecho de hacer, y me voy a poner en un artículo, un zapato, digamos que un zapatero alcanza a hacer todo un zapato en un día. Pero ¿qué sucede si a esta persona vienen y le dicen, mire, su demanda semanal, como hace uno por día, van a ser 6 zapatos. Pero de repente llega un cliente y le dice, mire, yo voy a querer 50 zapatos por semana. ¿Qué sucede? ¿Qué tiene que hacer esta persona entonces? Tiene que ver si
se asocia con otras personas e inclusive verificamos nosotros que el lugar de trabajo que él tiene puede que no tenga el espacio suficiente para albergar la materia prima nueva, el número de trabajadores, posiblemente las maquinarias que van a necesitar para estos procesos, porque si se fijan, con un cambio en volumen, hay un cambio también en otras variantes que necesitan un espacio físico en el cual se van a utilizar, donde vamos a hacer la actividad productiva. Entonces, ese es un problema que tienen muchas empresas salvadoreñas que de repente no quieren salir de trabajar con lo que tienen. ¿Por qué? Porque de repente dicen, no, yo sí estoy bien, y de repente son buenos en lo que hacen. Pero este hecho de no invertir o de no pensar en cómo voy a hacer las cosas de manera diferente, a veces no los deja crecer y otras veces los hace fracasar. Se oye bastante paradójico que les diga que ese mismo pensamiento los hace fracasar. Fíjense, ustedes saben que ahorita que están estudiando, cuando de repente llegan periodos de tiempo en los cuales se saturan entre exámenes, trabajos, evaluaciones y diferentes elementos, ustedes sienten que de repente no les alcanza el tiempo, que están muy cansados, pues en los trabajos sucede de la misma forma, porque a veces con la misma cantidad de personas quiere sacarse un volumen mucho más grande de productos. Entonces, ¿qué sucede? Cargan a las personas con mucho trabajo y estas personas pueden llegar a colapsar, y viendo que las condiciones de trabajo no son las más idóneas según lo que ellos esperan, muchas veces abandonan estos puestos de trabajo. Entonces, si se fijan, se corre un riesgo. Yo no veo cómo es que tiene que ir evolucionando lo que es las condiciones bajo las cuales voy a trabajar en función del volumen, cantidad de personas, espacios físicos, porque todo va a ir cambiando. Entre las cosas que yo tengo que ver primero son las causas básicas de esos cambios que voy a tener en la distribución en planta. Voy a verificar también lo que son los principios básicos de esta distribución. Entre estos dos elementos que abordaríamos esta semana, también se va a hablar un poco de lo que son las definiciones básicas. Y les decía por ahí un poco de historia, ¿verdad? De más o menos cómo es que se desarrollaban antes las distribuciones. Bueno, y si quieren lo abarcamos pues ya de un solo. Cada quien en su puesto de trabajo era el experto y por lo tanto sabía cómo tenía que tener ese puesto específico. Conforme fue pasando el tiempo, necesitaron ver cómo es que eso lo iban ordenando. Y como los volúmenes de productos que tenían que generar iban creciendo, pues entonces también iba a crecer lo que era el hecho de las necesidades dentro de las empresas. Si se fijan, muchas otras áreas de la ingeniería se han hecho grandes o han tenido procesos mucho más tecnificados debido a ese aumento en cuanto a los requerimientos por los recursos y los tamaños de las empresas. Entonces, eso se vincula al hecho de cómo ha ido cambiando o transformando a través de la historia los procesos productivos. Dentro de los básicos de la distribución en planta, vamos a revisar que hay algunos elementos que tenemos que considerar toda la vida. Y si se fijan, para esta semana en la cual estamos, yo les voy a asignar algo que tiene que ver con los 8 factores a considerar en una distribución en planta. Eso me lo van a investigar ahorita. Dentro de las personas que veo conectadas hay 36. Pues para la siguiente clase van a tener que hacer grupos. Voy a verificar cuántos están inscritos realmente hasta esta semana y a partir de eso les voy a decir grupos de cuántos son los que van a desarrollar. Porque si se fijan, esa es una investigación teórica, pero que realmente si ustedes manejan esto, les va a ayudar para poder desarrollar de mejor manera todos los elementos que estén condicionados dentro de la distribución, porque a veces todo el material en 2 horas no se alcanza a cubrir. Y de eso que ustedes investiguen, va a salir el primer laboratorio corto, el cual me lo van a exponer. Allí les voy a ir dando a conocer cómo lo vamos a desarrollar. Luego vamos a ver lo que son los tipos clásicos de distribución en planta. Miren, entre esos tipos clásicos de distribución, van a ver esto que yo les decía, que el principio era una sola persona la que efectuaba todo,
Luego, cuando el volumen de producto va creciendo, por decirles, si me dicen, yo hacía 5 artículos por el día y ahora me dicen que van a hacer 50 artículos por el día, pues entonces cambia el sistema de producción y por lo tanto el tipo de distribución. La primera le puedo llamar una distribución de tipo fijo por proyecto, mientras que la otra es una distribución que es más de taller, ¿ya? O por lotes de producción. Y la tercera de las básicas es la distribución que es en serie, la cual trabaja ya con miles de productos realmente. Entonces, en esos 3 tipos de distribución vamos a ver características variadas. Vamos a ver alguno de ustedes que me ayude por ahí. ¿Qué tipo de distribución creen que es la que efectúa una persona que se dedica a trabajar armando barcos? Edwin Alexander, ayúdame por ahí. Edwin Alexander. No le funciona el micrófono, pero puede escribirme aquí por el chat, no hay problema, ahí le voy a leer y les comento a sus compañeros de qué es de lo que trata lo que usted me está diciendo. Si se fijan, les mencioné 3 tipos de formas de distribución básica. En los barcos, en el armado de barcos, ¿cuál sería o cuál piensa usted que es el que más se ajusta a ese tipo de trabajo? Ingeniero, disculpe, ¿podría repetir lo mencionado, lo de los 3 tipos? Vale, le decía que empezábamos con el hecho de que una persona trabajaba haciendo un volumen pequeño de producción, por lo menos 1 o 2 artículos. Entonces, ¿qué quería decir? Que esta persona hacía todo el producto, uno solo. Luego venimos y vemos que le empiezan a pedir por lo menos unos 50 artículos o 60. Entonces ahí ya pasamos de una distribución fija a una distribución por lotes de producción o una distribución de tipo taller. Y la otra es cuando nos empiezan a pedir centenares o miles, que ya estamos hablando de líneas de producción. En este caso que les planteo de los barcos, ¿cuál creen que es la distribución que realmente corresponde según lo que les acabo de mencionar? La producción fija, me imagino, ¿Por qué de producción fija? porque no se andan comprando centenares de barcos a cada momento. Ajá. Entonces ahorita se fue por lo que es el volumen de elementos que se van a producir. Fíjense, ya cuando nosotros abarquemos eso bien, nos vamos a dar cuenta de todas las características que influyen en esto. Ahora bien, imagínense que ahora ya no es un barco el que vamos a armar, sino que estamos hablando de una persona que va a cambiar lo que es un transformador quemado. ¿Qué tipo de distribución le corresponde a esta persona? Creo que sería siempre distribución fija. Y por eso que a la distribución fija también se le llama distribución por proyectos. Y ahí vamos a ver que hay otras características que se le aunan a ello, en el cual pues el trabajador lleva toda su indumentaria al lugar y están en un lugar fijo. Y por eso es que se llaman distribución fija. Si se fijaron en esto de del cambio de transformador, el transformador tiene un lugar en el cual yo no lo voy a mover. Los barcos de igual forma, yo no los voy a mover porque los ponen en un astillero y de allí no se van a desplazar. Ahora bien, si les coloco por acá el ejemplo de un taller metal mecánico, ¿qué tipo de distribución creen que debe de tener? Échame la mano, Edgar Mauricio. Fabiola. Me dice que puede ser por lote de producción y que puede ser fija, dice también Spencer, ¿verdad?
Ahora bien, si se fija, se apega más a la parte del lote de producción debido a que dentro de un taller no llega un solo tipo de trabajo y el volumen que tienen en cuanto a la cantidad de procesos que van a desarrollar ahí es entre esos valores numéricos que yo le digo, 25, 50, 100, porque distribuyen por cada máquina una cantidad de producto a procesar. Es un poco más específico el trabajo ahí, porque sí desarrollan los trabajos y no todos son similares. Por eso es que no le podría aplicar una distribución del otro tipo. Ahora bien, si se fijan, eso era en cuanto a esto, debido a que estábamos hablando de lo que era los tipos clásicos de distribución. Luego de eso, nosotros vamos a ver lo que es el análisis producto-cantidad. Miren, el análisis producto-cantidad de lo que va a echar mano es de aquella teoría 80-20. ¿Sí se recuerdan quién era el fundador de la teoría 80-20? Ahorita miren, ustedes tienen de ventaja que como estamos en línea pueden estar revisando en el Google de un solo para ir averiguando de qué es de lo que estoy hablando. Porque esos diagramas producto-cantidad me sirven para priorizar, ya para saber cómo es que tengo que ir ordenando los elementos según las demandas que voy a tener. Por eso se llama PQ. Es decir, voy a tener una variedad de productos y las cantidades que se hacen de cada uno. En función de eso, quiere decir que si hago más productos de algo y es el que me genera mayor cantidad de ingresos dentro de la empresa, es el que tendría que priorizar en principio para ordenarlo, ¿ya? O para producir. Entonces, en función de eso, se puede tomar la decisión de mi empresa, por dónde voy a empezar a ordenarla. Si tengo 15 productos que estoy produciendo en ella, entonces hacemos ese diagramito y ese ya me sirve para verificar qué elementos tienen procesos similares y que pueden tener importancia para poder ordenar cada uno de los elementos, maquinarias, hombres, materia prima, dentro de lo que es el espacio físico que yo voy a utilizar. Esa es la importancia del diagrama producto-cantidad. Y fíjense, muchas de las herramientas que vamos a ver acá realmente no se van a aplicar solamente en el área de producción, se pueden aplicar en cualquier otro tipo de áreas. Por lo menos en bodegas lo pueden ver cuáles son los materiales que se mueven más o que son más requeridos dentro de las plantas. Tarimas las cuales tienen que estar lo más cerca posible, donde tenemos elementos como lo que son las comerciales necesitan saber qué producto es el que más se mueve para no tenerlo, si es de volumen grande, no tenerlo hasta el fondo, porque extraerlo y es algo que se mueve constantemente no le va a convenir. Bueno, luego del diagrama producto-cantidad, si se fijan, para la semana del 8 al 13 de febrero, ustedes estarían entre el día miércoles y el jueves 11 presentándome lo que es la exposición de la investigación referente a los 8 factores. Por poner un ejemplo, digamos que salen unos 4 grupos de ustedes. Esos 4 grupos, como son 8 factores, se van a distribuir y van a verificar del tiempo que tienen. Si son 4 grupos, serían 2 grupos y 2 grupos, ¿verdad? Nosotros podamos abarcar durante el tiempo que tenemos de clase las exposiciones de ustedes y lo den a conocer. Conforme lo vayan revisando y les toque, se van a dar cuenta de que esos elementos son muy importantes y que de repente nosotros pensamos, no, hombre, pero si eso es algo sencillo. Y cuando nos damos cuenta, requiere de muchos recursos para poderlos considerar y las herramientas que existen para eso también son de importancia. Luego de esa exposición que ustedes van a hacer allá por la semana del 8 al 13 de febrero, es decir, ya no falta mucho, pasaríamos a lo que es ese diagrama sinóptico o cursograma sinóptico. Ese cursograma sinóptico creo que ya lo vieron ustedes en ingeniería de métodos. Recuérdenme cómo iba ese cursograma sinóptico. Mary, ¿está por ahí? Ayúdame con eso, por favor.
Me dice Edwin por acá que es de la secuencia cronológica de operaciones máquinas. Sí tiene que ver con la secuencia de operaciones, pero lleva ciertos símbolos. ¿Qué símbolos son los que se utilizan por ahí? Ingeniero, es el diagrama que yo le mencionaba al inicio, solo que a nosotros nos lo enseñaron con el nombre de diagrama de flujo de proceso, que era que usaba los triángulos, bueno, los círculos para la operación, el cuadrado para la inspección, creo que el triángulo era para el almacenamiento, el que yo le mencionaba, creo que a nosotros nos lo enseñaron con otro nombre. No. Vamos a ver esto. Fíjese. Ese que les enseñaron se llama cursograma analítico del proceso. Cuando usted le une las líneas, porque al principio lo que hacen es ponerle puntos, lleva las 5 operaciones, ¿verdad? Lleva lo que son transportes, operaciones, demoras, almacenajes e inspecciones. La diferencia entre lo que es ese y este es el número de símbolos que utilizan. En ese que usted me está mencionando, que cuando no lleva la unión de las líneas en los puntitos esos, se llama cursograma analítico, pero cuando ya lo unen se llama flujograma. Entonces, este del que estamos hablando, el sinóptico, solo lleva 2 símbolos. Lleva el símbolo de operación y el símbolo de inspección. ¿Por qué? Este es uno de los diagramas que se deben utilizar al principio. ¿Por qué? Porque si se fija, cuando hablamos de inspecciones, no le abonan nada al proceso productivo, las operaciones sí. Entonces, lo que tenemos que ver es si todas las operaciones que van listadas en ese diagrama, cuando lo veamos, son necesarias. Y aparte de eso, si no estamos sobresaturados de lo que son inspecciones dentro del mismo. Y así es como, si se fijan, a través de ese diagrama, nosotros empezamos a mejorar el método de producción inclusive, y esa mejora me contribuye en el espacio físico de la planta. ¿Por qué? Si no hay tanta inspección o si no hay operaciones que no son necesarias, puede que inclusive hayan puestos de trabajo o espacios físicos que no se vayan a utilizar, porque si se vean, a veces son inspecciones sencillas que las puede hacer el mismo operario, pero hay otras inspecciones que necesitan mesas completas para poderlas desarrollar, ¿ya? Entonces, si se fija, por acá me metí con ese cursograma sinóptico, lo vamos a ver más adelante, por el hecho de que es el primer diagrama donde me pone de manera general el proceso sin meter los otros 3 símbolos, sino que me interesa tratar de delimitar así a grandes rasgos, conociendo lo que es el proceso operativo y de inspección, porque si no se toma de esa forma, realmente las personas las inspecciones lo ven como que toda la vida son necesarias, cuando a veces se puede delimitar al hecho de que es una cosa mucho más sencilla, ¿ya? No sé si con esto más o menos salen de la duda en cuanto al, si se fijan, el cursograma analítico, el diagrama de flujo y lo que es el sinóptico. A ese sinóptico también le llaman algunos carta de ensamble. Vamos a ver. Luego que nosotros veamos eso, sí vamos a pasar a lo que es el diagrama de flujo, y otros le llaman de recorrido, pero déjenme decirles, ese diagrama de flujo ya es el que yo les decía. Agarramos el analítico y ahí sí van las 5 operaciones. Van lo que son los transportes, que son esas flechitas que usted me decía que apuntaban hacia la derecha, van las operaciones, las demoras, inspecciones y almacenajes. Pero aparte de que están indicados con un punto, se unen con una línea, la cual pretende dar la secuencia que van a tener lo que son las operaciones en lo que es la planta de producción. Una vez nosotros tenemos claro eso, podemos llevarlo al layout o la vista de planta de lo que es ese lugar de trabajo el cual se esté analizando. Si se fijan, durante esa semana vamos a tener el segundo laboratorio corto, ya con esas herramientas conocidas. Es decir, que si se fijan, no va a ser tanto de, voy a poner una parte de teoría, pero también va a haber práctica, porque si puedo hacer esos diagramas, quiere decir que puedo poner a analizarme ciertos procesos y a partir de ello ver cómo es que nosotros lo vamos desglosando y lo vamos sacando e incrustándolo en lo que es esto. Porque hasta cierto punto nosotros tenemos que ver que los formatos tienen que tener ciertos condicionantes o ciertos elementos que no le pueden faltar.
¿ya? Y de hecho, eso ya está estandarizado. Quien no estandariza es la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que tiene lo que es libros específicos para eso, y hay uno que sirve para tratar todo esto. Luego, si se fijan, después del segundo laboratorio corto, nosotros pasaríamos al diagrama de circulación o de circuito. Si se fijan, el nombre de este con el anterior, que era el de flujo, se parecen bastante, pero déjenme decirles que ya en el de circuito van a pasar la información que obtuvieron en el diagrama de flujo, que es proveniente del analítico, y van a dibujar. Meterse en AutoCAD, un software que ustedes puedan utilizar para dibujar, y allí van a hacer la símil de cómo es que queda lo que son los departamentos según las áreas que tengan, y se colocan lo que es líneas que especifican lo que es el recorrido de los diferentes productos a través de esas plantas. Como les digo, dependiendo de cuántos productos sean, así es como queda una tripachuca, con el perdón de las palabras. ¿Por qué? Porque les digo tripachuca porque dependiendo de las capas que superpongamos por cada uno de los productos, vamos a ver unas redes donde se muestra el desorden que se tiene realmente dentro de esos lugares, y es lo que hace que nosotros ocultemos algunos elementos que vuelven improductivo a cada uno de los elementos que están en el interior, porque siempre se va a tener un nivel de producción, pero no va a ser el óptimo debido a que los recursos no los hemos podido aprovechar al máximo por esos condicionantes que les menciono. Ese diagrama de circulación o de circuito, si ustedes buscan, antes lo que se hacía es que se agarraba el plano de la empresa. Ya que se habían hecho, se veían las áreas, se determinaba los productos y se empezaban a poner alfileres sobre esto y hilos de diferentes colores. Entonces, dependiendo de la cantidad de veces que se recorriera entre cada uno de esos departamentos, se veían las frecuencias y se veían cómo se cruzaban, porque por cada artículo que fueran a analizar ahí, iban a poner un color diferente de hilo. Entonces, esa tripachuca que yo les decía con el software, ellos lo veían dentro de un espacio físico cuando hacían los recorridos de esos diagramas de hilo o de circuito, ¿ya? Como les digo, no todo ha nacido de la forma tecnificada que nosotros lo tenemos, sino que habían procedimientos anteriores a que requerían de un poco más de trabajo físico para poderlo, pues, realmente sacar adelante. Lo que sería el diagrama de circulación o de circuito, tenemos las actividades de almacenamiento de materia prima y de producto terminado. Vamos a ver. No sé si está por ahí Rosemary o si solamente dejó lo que es la cámara grabando y pues, después va a revisar esto, pero... va. Entonces, si se vio hace un momento, le hice una pregunta, pero creo que quizás se había levantado de la computadora. Entonces, ahorita quiero hacerle una consulta. Si se fija, yo les acabo de decir actividades de almacenamiento de materia prima y de producto terminado. ¿Cómo cree que podemos desarrollar eso nosotros en una empresa? Pues la materia prima procesada para poder tener un producto, pero que tiene que pasar todo un proceso, así como como en la entrada de la materia prima, luego el proceso para poder sacar un producto terminado y poder... Déjase un momentito. Si se fijan, revise lo que dice el apartado. Dice actividades de almacenamiento de materia prima y producto terminado. ¿Qué herramientas en ingeniería se le han mostrado para poder trabajar con eso? Vamos a hacer nosotros, miren, vamos a echar mano de lo que a nosotros ya nos enseñaron para facilitarnos el trabajo. Y si en un dado caso se ha pasado por alto y no nos recordamos, pues yo les voy a recordar y lo vamos a ver como que fuese desde cero, por eso no se preocupe. ¿De qué herramienta se ocupa usted, se acuerda usted que utilizaban para eso? Pues la verdad no recuerdo alguna. Vamos a ver, de todos los que están acá, ¿hace cuánto pasaron
investigación de operaciones, para que recuerden parte de las herramientas que allí muestran cómo se trabaja con esa materia prima y con el producto terminado. Hay un método ahí. Los modelos de transporte. Los modelos de transporte son para el exterior, para la parte de almacenes que ocupamos. Modelos de inventario. Ahí estamos. Son los modelos de inventario los que nosotros vamos a poder utilizar por ahí. Porque si se dan cuenta, nosotros para poder ordenar un espacio físico y decirles al área de producción qué es lo que van a hacer, nosotros necesitamos tener un modelo de inventarios que nos responda a esto. Por lo general se utilizan el de posición fija o producción. Para ese caso, donde hablamos de un cubo asterisco, recuerdan ustedes que ese también tiene ahí lo que es un elemento que tiene que ver con lo que es, no me va a dejar dibujar esta cosita, creo yo acá, voy a probar. Bueno, vamos a ver por acá. Vamos a ver, más o menos el gráfico iba con esta forma. Era un elemento que lo que hacía que era que cada cierta cantidad de elementos yo tenía una cantidad que me iban a solicitar y que había un punto en el cual yo iba a hacer pedido. ¿Ya? ¿Sí se recuerdan de eso? Porque lo que pasaba era que a ustedes les entregaban la cantidad completa de productos, pero conforme se iba produciendo, se iba haciendo un decremento o se iba agotando lo que era esto. Entonces, cuando llega el punto en el cual se va agotando, venimos nosotros y hacemos un pedido en una cantidad determinada. ¿Eso para qué nos servía? Nos servía a nosotros para que nosotros realmente pudiésemos hacerle frente a lo que se nos venía, porque si no, si se vean dentro de lo que es almacenes, es un problema, pero cuando pasa el área de producción es otro diferente. En el área de producción, quedarnos sin materia prima indica que podemos parar el trabajo e inclusive tenemos que ver qué acciones vamos a tomar, porque si se dan cuenta ustedes, cuando les digo esto es porque el tiempo que yo puedo tener para consumir la materia prima no va a ser el mismo posiblemente que tiene mi proveedor para suministrarme las cantidades de materia prima que yo requiero. Y por eso es que se ocupan esos modelos y se fijan las políticas de inventario donde se dice cada cuánto tiempo yo tengo que estar haciendo un pedido en una cantidad, porque hay un tiempo de suministro y un tiempo en el cual yo debo de pedirlo, y esos dos tienen que estar acordes, porque si no, como les digo, tenemos problemas. Tener falta de material realmente dentro de las empresas puede hacer que existan paros en cuanto a un modelo de producto, si no es que esto se da con diferentes proveedores. Por eso es que ahí se fijan varias cosas que pudieran llegar a utilizarse, y también puede fijar algún tipo de estrategia. Una de las estrategias viables cuando nos sucede eso es hacer esto, buscar un abanico de opciones que no sean que me digan yo estoy anclado a un proveedor, sino que tengo que ver a cuántos más puedo recurrir en función de que alguien nos quede mal o que de repente, miren, esos elementos nos sirven para hacer análisis de tal forma que incluso nosotros podemos saber si nos está saliendo demasiado caro ese inventario, y si no nos proponen algo diferente, pues podemos inclusive cambiar de proveedores, si así fuera. No sé si se recordaban más o menos de todos esos elementos a partir de los que tienen importancia lo que son los inventarios. Bien. Si se fijan, para eso vamos a utilizar lo que sería la semana, ¿ya? La semana 7, porque en esa misma vamos a tener lo que es la evaluación del parcial de periodo 1. Posiblemente no entre esa temática, bien, sí, porque viene desde la semana anterior. Es decir, tendríamos una clase de la semana del 1 al 6 y del 8 al 3,
todavía estaríamos en ejercicio de eso, tal que podría entrar en lo que es esa evaluación parcial 1. Luego de la evaluación parcial 1, nosotros pasaríamos a lo que son las causas para la realización de una distribución en planta, viendo lo que es la redistribución de una planta, análisis de producto. Vamos a ver, por aquí está Oscar Antonio, que se quiere unir, por ahí le preguntamos. Pues les decíamos, las causas para la realización de una distribución de planta y la redistribución a partir del análisis del producto en su diseño. En ese apartado lo que va a suceder es que nosotros vamos a ver algunos elementos que pueden facilitarnos el hecho de revisar que en el diseño de un elemento nosotros podemos vernos afectados. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos y decimos del departamento de marketing, nos dicen que tenemos que acoplarnos a sacar un producto con ciertas características, pero el departamento de marketing no tomó en consideración lo que son las capacidades productivas de la planta, es decir, el tipo de maquinaria que tenemos y lo que es la capacidad que va a tener esta. Lo que es la capacidad que tienen los operarios o si se va a necesitar capacitarlos. Es decir, que no vamos a tomar una decisión en la parte de diseño de cambiarlo directamente solo porque alguien decidió quiero meterme en esto, sino que primero se tiene que sopesar para poder realmente efectuarlo, porque si se fijan, si voy a necesitar una maquinaria nueva, entonces también voy a redistribuir, porque no sé qué volumen es el que va a ocupar esta máquina, si me va a reducir el espacio en pasillos o inclusive lo que es espacios para materia en proceso o para los mismos trabajadores u operarios de cada una de esas máquinas. Entonces, por ahí elementos que nosotros tenemos que considerar al momento de querer efectuar una redistribución en función de ese diseño. Ahí vamos a ver también unos métodos para ayudar en ese análisis del producto. Hay algunos que son como símiles que se hacen con elementos de la naturaleza y que así es como los han abordado, pero que de repente pudiera ser que dentro de la empresa que nosotros tengamos no se pueda aplicar de esa forma. Es más, tendríamos nosotros que ver cómo es que concatenamos o llegamos a quedar de acuerdo con las ideas de otros. ¿Por qué? Porque si se fijan, si la idea de seleccionar algo se toma en función de un solo elemento productivo, puede darnos problemas. Si se fijan, yo les puse aquí el ejemplo con la parte de mercadeo y con la parte de producción. ¿Qué pasa con la parte financiera? Si la financiera no está de acuerdo con la inversión que puedan estar diciendo mercadeo y lo que es el área técnica de ingeniería, tenemos problemas porque no lo vamos a poder echar a andar. Entonces vamos a tener que ver cómo coordinamos esto. Fíjense, un ejemplo que yo sé que para algunos va a ser algo bastante sin gracia, pero imagínense que vienen ustedes y conocen a una persona que está trabajando en el área de mercadeo y llegó una persona, la niña Chonita, y la niña Chonita le llegó a pedir que hicieran unas sandalias, pero que esas sandalias tenían que tener una chonguita de 3 colores y unos lazos medio raros. Y esta persona viene y toma bien, mire, este producto hay que diseñarlo y se lo tira ingeniería, ¿verdad? Entonces, viene y entra en conflicto con ingeniería. ¿Por qué? Porque le va a decir, mire, todo esto que usted me está diciendo, y le empieza a sacar números. Para esto necesitamos este tipo de maquinaria, tendríamos que cambiar estos procesos para hacer estos otros elementos que van dentro de las cinchas, tendríamos que hacer esto. Y ahora bien, veamos, ¿y cuánto es el volumen que va a pedir este proveedor, este cliente que está diciendo? 3 pares quiere la señora. Y entonces, ¿vale la pena? Y si se dan cuenta ustedes, en diferentes lugares de trabajo sucede eso, que muchas veces no toman en consideración lo que son los aspectos técnicos para decidir qué van a producir. Y eso es lo que hace que también porque de repente nosotros no vamos a poder producir eso. Y van a entrar en impasse. Y por eso es que si se fijan, miren, si ustedes se dan cuenta dentro de las empresas, muchas veces dentro del área de almacenes, el área de producción,
mercadeo y la parte financiera tienen algunos problemas debido a que no se ponen de acuerdo. Y eso es algo que, si ustedes se dan cuenta, me imagino hasta este punto, nos han inculcado toda la vida que todas las empresas tienen que ir encaminadas como una sola cosa, viendo un objetivo, el cual es producir y salir adelante y crecer como empresas de manera conjunta. Entonces, por ahí vamos a ver algunos elementos que tienen que ver con eso y que tendríamos que sopesar en cualquier tipo de empresa que nosotros estemos. Y por ahí vendría lo que es la parte del laboratorio corto 3, allá por marzo, el 25. Luego empezaríamos con algo que es el método SLP, que es el Systematic Layout Planning del señor o propuesto por el señor Richard Mutter, el cual realmente es un proceso que me dice a mí que yo tengo que analizar lo que son las relaciones de las actividades entre cada uno de los departamentos. Vamos a ver, Luis Ernesto, ¿cómo cree usted que puede, de manera sencilla, ver las relaciones de los departamentos y poder reordenar algunas áreas dentro de una empresa? Ajá, Luis Ernesto Guerra Serna, me recuerdo yo, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Vaya, cuénteme, ¿cómo piensa usted que podríamos hacer eso, ese análisis, se fija, de la relación de los departamentos? Pues considero que como usted dijo que Si quiere acercarse un poquito al micrófono porque se le escucha bastante lejos. bueno, no sé si ya se escucha un poco más fuerte. Por lo menos le escucho, dígame. Pues sería así como el ejemplo que usted estaba poniendo, que las tres áreas tendrían que llegar a un acuerdo, tomando en cuenta todo lo que conlleva lo que sería alguna línea de producción o elaborar algún artículo. Vale. Los costos, las cantidades, Fíjese bien, las características de eso. Luis, en el apartado anterior que les dije tenía que ver con la parte de diseño. En este método de Systematic Layout Planning, nosotros vamos a estar hablando de manera de ordenar las áreas dentro de la planta. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros analizar la relación entre departamentos para reorganizarlos o dejarlos de una manera adecuada? ¿Qué se le viene a usted a la mente? Porque si estamos hablando de espacio físico ya ahora. Quizás ordenar las áreas de una manera en que, digamos, el almacenamiento de la materia prima no esté tan alejado de donde se va a desarrollar el proceso de producción, ¿verdad? Y ahí ahorrarse cierto tiempo que sería de traslado de la materia prima. Sería un ejemplo que pienso yo. Vaya, fíjese que ahorita usted, para dar el ejemplo, utilizó dos áreas que por lo general tienen que quedar adyacentes entre sí, pero que muchas veces no se considera porque no se ha hecho un análisis y se tienen que recorrer grandes espacios. Pero ya le voy a dar otro tópico en función de eso también. Fíjense, lo que acaba de decir Luis es cierto, pero muchas veces hay otras áreas que no las consideramos o que nosotros inclusive llegamos a pensar que todos los departamentos deberían de ser absolutamente necesarios que queden lo más cerca posible, pero no es así. Inclusive hay algunos elementos, señores, que nosotros dentro de estas metodologías ocupamos unos códigos que me dicen que no deberían de quedar cerca de nada. Fíjense, muchas veces es a partir del tipo de producto que se pusiera a generar en una empresa. Ahora bien, si continúo con este análisis de Richard Mutter, me dice lo siguiente. Yo llego a la empresa, ¿verdad? Entonces, en la empresa yo empiezo a ver qué elementos son los que son nocivos y llego al momento en el que digo, bueno, tendría que hacer un cambio dentro de la empresa, pero para poder hacer ese cambio, yo tengo que fundamentar bien lo que voy a desarrollar. Entonces viene este señor Richard Mutter y me dice, bueno, entonces hay que verificar cuáles son las áreas que van a entrar en el análisis. Entonces hacemos una lista de áreas.
Luego que tenemos esa lista de áreas, hacemos una matriz para determinar o ahí meter lo que son las distancias entre cada una de estas áreas a analizar. Es decir, me puedo ir al centro aproximado del área que voy a analizar y con cinta métrica medir hacia el siguiente centro de la otra área. Y con esas medidas yo hago la relación, departamento 1 con el 2, a qué distancia están, el 1 con el 3, y así voy a irla relacionando para tener el valor numérico de la distancia entre cada uno de los departamentos que tendrían que estar en ese análisis. Luego generamos otro cuadro donde nosotros vaciamos información ya no referente a la distancia, sino a la frecuencia o la cantidad de veces que están en contacto durante el proceso productivo esas áreas de las cuales nosotros estamos hablando. Ya que tengo lo que es las distancias entre departamentos y ya tengo la frecuencia entre ellos, necesito una tercera para consolidar datos. ¿Qué es lo que hacemos en esta tercera? Efectuamos una multiplicación de lo que es la distancia que hay que recorrer por el número de veces que tienen contacto entre estas. Entonces, ahí puedo ir ordenando en función de frecuencia y distancia porque me va a dar un número grande donde yo sé que es que tienen mayor contacto y que las distancias son demasiado grandes. Quiere decir que eso tengo que cambiarlo, porque imagínense, dos departamentos que tengan una gran frecuencia de contacto y están a una distancia sumamente grande, tengo que cambiar eso, ¿ya? Entonces, por ahí es por donde vamos a ver, y vamos a ver qué es lo que está al alcance dentro del procedimiento de Richard Muth en el Systematic Layout Planning. Esos tres que les digo, son de recolección de información inicial. Ya que tengo eso, procedemos a hacer una matriz de relación de actividades, que es una forma triangular, la cual saca una cantidad de pares donde en un romboide de cada uno de esos cruces, nosotros colocamos en la parte de arriba el justificante de por qué esos departamentos tendrían que quedar lo más unidos posible. Y en la parte de abajo de ese romboide se coloca lo que es las causas que sopesan esas decisiones. Una vez tenemos eso, nosotros vamos a generar algo que se llama el diagrama de bloques. Y ese diagrama de bloques van a ser, como les digo, cuadrados dibujados de unas medidas que sean similares entre ellos y los vamos a colocar según lo que nos da el análisis de las asignaciones que vamos a tener ahí. Después que ya hemos armado el diagrama de bloques, nos vamos al plano de la empresa y ya ubicamos cómo tendrían que quedar la planta con las áreas a partir de ese diagrama de bloque. Es decir, si se fijan, es una secuencia ordenada para poder desarrollarlo. Y esto me genera una primera opción de reorganización de este lugar o de ordenamiento de una planta completamente nueva. Vean, en el método de Richard Muth, realmente lo que nosotros vamos a ver es que voy a darles ese apartado ahí y luego, si se fijan, clase más adelante, vamos a iniciar con esa matriz que les digo de la RL o de relación de departamentos. Vamos a 2 clases a eso y luego nos iríamos a lo que es el laboratorio corto 4. Luego de eso les muestro cómo se genera el diagrama de bloques que les había mostrado a partir del de relación de actividades. Y allí vamos a ver cómo estaba eso de que después lo paso a lo que es el diagrama o la vista de planta del lugar en el cual nosotros estemos analizando. Una vez terminamos eso, nosotros ya tenemos lo que es, les decía, la primera propuesta de organización de la planta. Si ya pasamos por este apartado, pues entonces pasamos a lo que es el TCR, primera aproximación. Es decir, del diagrama de relación de actividades que traíamos del Systematic Layout Planning, vemos otra opción que me dice cómo puedo generar el diagrama de bloques para tener una nueva opción de ordenamiento en la planta. Lo que hace es ocupar lo que es un método de asignación de departamentos, tomando en consideración cierta metodología que lo vamos a ver en su momento.
Luego del TCR pasaríamos al TCR segunda aproximación. Ahí es con colocación de peso a cada departamento y se van cambiando los valores numéricos, los cuales me indican qué departamentos, conforme vamos emplazando dentro de lo que es el diagrama de bloques, unos que se van acercando más y otros que se van a alejar. Entonces, si se fijan, con el Systematic Layout Planning como base, vamos a tener la primera propuesta, la segunda va a ser con TCR1 y la tercera con TCR, segunda aproximación, para ver cuál es el que nos presenta una mejor solución al problema que nosotros hemos planteado. Esto que les acabo de decir, para poder saber cuál de estas es la que me presenta una mejor solución, señores, nosotros vamos a ir a tomar, ¿se acuerdan al principio cuando les decía? En el Systematic Layout Planning había una de distancias, había una de lo que era frecuencia y había una de resumen. Esas tres se vuelven a hacer por cada una de lo que son las propuestas que tenemos una vez hemos organizado. Porque vaya, yo hice esas tres al principio cuando recolecté información. Ya que hice el ordenamiento y generé el diagrama de bloques, vuelvo a hacer esas tres matrices para ver cuánto cambiaron las distancias y ver el total recorrido que necesitamos. Y asimismo lo voy a hacer con el TCR1 y con el TCR2 para poder decidir cuál de las tres opciones es la que nos presenta realmente una forma óptima de presentar lo que son las propuestas. Una vez pasemos por ahí por el TCR segunda aproximación, vamos a irnos a lo que es la evaluación parcial del periodo 2. Todavía continuando con TCR segunda aproximación y dentro de esa semana empezamos con un proceso para el número de máquinas necesarias. Miren, la determinación del número de máquinas necesarias va a tomarse a partir del análisis del proceso, si ustedes se recuerdan, y del volumen de productos que nosotros necesitemos. ¿Por qué? Porque tengo que ver las capacidades que tengan esa maquinaria y ver qué operaciones va a hacer cada una de ellas dentro de lo que serían las ubicaciones de la planta. ¿Ya? Entonces voy a saber si para el volumen de producción que tengo son suficientes las que ya poseo o por algún cambio brusco, cuál es el límite que voy a tener y entonces voy a tener un método para cuantificar esa cantidad de máquinas necesarias para cumplir con la demanda que yo tengo. Y si en un dado caso yo saco un número de máquinas y veo que ese número de máquinas no la puedo tener dentro de la planta, entonces voy a tener otras estrategias conscientes de que yo ya sé realmente qué es lo que tendría que estar ahí, pero que en vista que puede que no pueda comprar la cantidad de máquinas que ahí me dé, pues entonces voy a acceder a tener mucha más mano de obra en algunas operaciones o inclusive podemos tener la opción de maquilar, porque hay empresas similares que se dedican a trabajar en el rubro de nosotros. Bueno, y hoy que ya que mencioné esa palabra, Douglas Alexander, hágame el favor de explicarme qué es la maquila. Buenas tardes. Buenas tardes. Las maquilas tengo entendido que son los donde están las líneas de producción, donde se realizan diferentes actividades una detrás de otra en grandes lotes de producción. ¿Algún otro concepto que tenga de eso de maquila? Prácticamente debe ser como las fábricas donde se producen diferentes ¿cómo se llaman? Materiales, como puede ser tela, camisas, zapatos, todo. No ¿Será sé. que tienen alguna característica para caer en ese rubro de maquila? Que son producciones en masa. Ya, vamos a ver si solamente es eso. Vaya, hoy que nos ayude Musto. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Musto. Veamos por ahí qué otra característica cree que realmente fundamente lo que es ese aspecto del maquilado. Si se ve a su compañero, habló de zapatos, habló de camisas, porque hay mucha gente que solo se enfrasca en las camisas o en la parte textil. ¿Cuál será la verdadera característica para decir que estamos en una maquila?
Una de ellas sería el orden, porque para realizar, digamos, un producto, ellos ya tienen así órdenes establecidos de desde cuándo van a ir, cortar, a quiénes se los van a entregar, cuánto tiempo lleva también. Eh, También por eso se caracteriza, porque debido a que ellos van sacando en un tiempo determinado, perdón, una cantidad X de productos. Vaya, Mosto, para consolidar lo que sería o organizar bien ese concepto, como usted me dice que ya todo lo tienen dado de cómo lo van a hacer, ¿de dónde viene esa información? ¿De dónde viene la materia prima? Bueno, hay varias empresas, ¿verdad? Que así cuando es textil, hay una maquila que lo que va transformando el algodón, diferentes hilos y le van dando su tratamiento, ¿verdad? Y ahí es donde lo van desplazando cada una de las plantas. Y yo, así, por aspecto de maquila, lo comprendo como si fuera, digamos, que ya llevan como una secuencia de pasos. De este producto va acá y va recorriendo un cierto tiempo. Vamos a ver, ahora nos va a ayudar Carla Tatiana Ibáñez. Hola, ingeniero. Hola, hola. Ayúdenos por ahí para formar bien el concepto de maquila, porque dice bien, mucha gente ocupa el concepto de maquila de manera despectiva, pero realmente la maquila es otra cosa. Vamos a ver. Bueno, yo lo que tengo entendido es que permite la realización de partes de procesos por diferentes empresas. Lo que hace esto es que disminuyen los costos de Ujú. producción. Eso es lo que yo tengo entendido. Vaya, hoy vamos a definir bien lo que es una maquila o lo que es maquilar. Miren, inclusive ustedes pueden googlearlo ahorita. Háganlo. Busquen qué es maquila y ahí me ayudan. Ingeniero. Ajá. Ingeniero, Se digan. Dale, Normita, dale. gracias. Según lo que yo he escuchado es que una maquila puede ser en cualquier tipo de empresa, digamos no solo textil como usted decía, creo yo que lo que la hace clasificar como maquila es la parte de ensamblar piezas. Ujú. Una característica acaba de decir. Vamos a ver ahí, Efraín. Yo, bueno, estaba leyendo que era, una, son importadores de productos, de X productos que puede hacer, va. Y otro que estaba leyendo, otra cosa que estaba leyendo por ahí era que sus productos se comercializan del lugar donde viene su materia prima. Ujú. Eso más o menos tenía entendido yo, por maquila. Vamos a ver, Tatiana. Carla Tatiana, le veo ahí la manita. ¿Ya investigó algo más? No, perdón, no la había bajado. Bueno, miren, realmente casi todas las características que me han mencionado, pues sí se toman en consideración. Se dice que la maquila es realmente el proceso de que viene una empresa X y lo que va a hacer es subcontratar. Inclusive el concepto en sí lo van a ver de países desarrollados con países que tienen mano de obra barata, donde quien quiere el producto da todas las especificaciones necesarias, la materia prima que necesita, no pone ni maquinaria muchas veces, no pone las instalaciones, sino que todo eso lo pone el país que presta el servicio. No sé si quieren googleen ahorita para que lo busquen. Y van a encontrar unos conceptos que a veces se escuchan bastante peyorativos. Maritza, échanos la mano por ahí. Pues había leído y lo que entendí es que maquila se le puede definir a una empresa de producto de equipo, el cual se dedica al ensamble de diferentes piezas para lograr el producto determinado. Y pues no había entendido muy bien lo que usted dijo, medio entendido que se refiere también a la mano de obra barata, que más que todo estas maquilas son productos que son mandados desde otro país
a países con mano de obra más barata para poder lograr esa producción en masa. Si se fijan, por eso es que ustedes muchas veces en los productos que compran, a veces en zapatos, camisas, van a ver que dice hecho en Tailandia, hecho en no sé qué otro lugar. Y las empresas a veces son norteamericanas o son de otros lugares. ¿Ya? Entonces, realmente, una empresa salvadoreña, cuando yo me metí en esto, si se fijan, que me tenía aquí la parte de la determinación del número de maquinarias. Y si esas máquinas a mí me salieran en un número inferior al que yo puedo adquirir, pues entonces como hay otras empresas que también se dedican a ese rubro, realmente lo que se hace es con ellos darles parte del trabajo o hacer una subcontratación. ¿Por qué? Si ustedes tienen todas las normativas y ellos trabajan con productos similares, pues pueden echarles la mano con eso, pero sí es como hacer una pequeña maquila entre empresas, aunque si se fijan el concepto real de maquila lo manejan de otra forma, que como les digo es un poco más peyorativo, pero en ese concepto y las características que cumple es que si se fijan, quien quiere que le maquilen solamente da la materia prima que necesita, los patrones o lo que son todas las especificaciones técnicas de diseño y de calidad que espera para después solamente ir a traer ese producto. Y quien se dedica a maquilar, lo que va a hacer es poner instalaciones, poner al personal y lo que son las maquinarias necesarias para poder desarrollar esa producción realmente. Ya, por ahí es por donde va. Miren, les doy ese concepto porque al final de tantas nosotros necesitamos saber en qué ambiente nos movemos, porque si se fijan en El Salvador, nosotros vamos a ver maquiles de diferentes tipos. Si se fijan, aquí lo que abunda más son las maquilas textiles, pero realmente si me voy para acá por el lado de Santa Ana Norte, ¿de qué es la maquila que está frente a Santa Ana Norte? ¿Sí saben ustedes? Que parece que Yasaki se llama, no sé si ya le cambiaron el nombre. Tengo entendido yo que es de piezas de carro, pero de estéticas. ¿Ya? Entonces dice, ajá. No, que no eran de motor, sino que de la parte de la estética. Uh-huh. Y fíjese bien, ahí ya hubieron dos empresas. Quiere decir que las instalaciones las están utilizando solamente para eso. ¿Para quién producen? Si son para vehículos, aquí no estamos haciendo vehículos nosotros. ¿Ya? Entonces, si se fijan, el concepto se les pega tal cual a ellos porque ellos están dándole o produciendo para otro país en función de lo que ellos presentan. Miren, esa empresa ha pasado por dueños mexicanos, creo que dueños brasileños, empezaron creo que con gente europea, no estoy muy seguro. Entonces, por ahí es por donde va, que el concepto de maquila lo aplican de diferente forma y a veces las condiciones de los países se prestan para que se pueda dar más esto. Bueno, vamos a continuar por acá con la parte. Ya que en ese por ahí hayamos determinado lo que es el apartado de la maquinaria o la cantidad de esta, nosotros vamos a ver ahí que vamos a tener el laboratorio corto 5 y vamos a poder poner en práctica esos conocimientos por ahí. Luego pasaríamos en la semana del 17 al 21 de mayo a ver los métodos de requerimiento de espacio. Vamos a ver un método de conversión, un método del espacio estándar y un método del centro de gravedad, del centro de producción, perdón, o método de cálculo. A ese método, bueno, se lo voy a explicar así a grosso modo. El método de conversión lo que hace es que las personas extrapolan la forma de querer dejar los espacios en función de otros proyectos con los que ya han trabajado con anterioridad. El método de espacio estándar va a utilizar normas que determinan más o menos cómo es que voy a asignar un valor numérico a los espacios que vamos a utilizar para pasillos, para cantidades, para las maquinarias, para diferentes áreas. El tercer método, que es el método de centro de producción o método de cálculo, también se le conoce como el método de Garchet, donde va a tomar en consideración espacio físico, un espacio superficial, un espacio gravitatorio y un espacio de evolución para tomar en consideración desplazamientos de hombres, maquinarias, y se fijan, cuando les digo maquinaria es porque muchas veces dentro de los pasillos se transportan solo las personas, pero otras veces llevan carretillas y si no son carretillas son montacargas y tienen que ver si van a ser elementos de doble circulación o de un solo sentido
para ya sea extraer o insertar materia prima o producto terminado. Entonces, por ahí es por donde ese método de determinación de espacios. Si se vean, para ese punto yo ya tengo que saber cuánto miden las máquinas y si no medirlas, saber cuánto es el volumen de materia prima que voy a estar procesando y en función de eso ir desarrollando ese proceso. Luego veríamos la parte del el procedimiento general para la distribución de una planta, donde en teoría dicen que lleva una fase de ubicación de la planta, una fase de distribución general, una fase de distribución en detalle y la parte de instalación. Si se han fijado, todo lo que hemos hablado anteriormente ha caído realmente en la parte de distribución en detalle, que es un método que se utiliza, que puede empezar primero para toda la planta, agarrar todas las áreas de la planta en principio con esos métodos y luego yo me puedo ir al interior de cada uno de los departamentos para organizarlos. Sí, yo ya sé eso, entonces realmente el que yo desconozco es el método de la ubicación de la planta y por eso también se le llama que es la localización. Entonces esa localización la voy a poder hacer o yo les voy a mostrar dos formas de efectuarla. Una va a ser utilizando el método de pesos ponderados, que eso se hace de forma grupal, no lo hace una sola persona, porque ahí realmente nosotros necesitamos que si voy a ubicar una planta realmente cumpla con todos los requerimientos que yo necesito. Que es el método de centro de gravedad, me va a servir para poder ubicar una planta que centralice todo el trabajo, porque a veces han crecido tanto las empresas que tienen o distribuyen a otros lugares que son de ellos. Entonces, no están cerca y les sale demasiado caro estar transportando desde la empresa madre que produce hacia sus vendedores o a sus consumidores. Entonces, se ocupa ese método para centralizarlo. En este apartado del método de pesos ponderados, señores, vamos a tener que considerar muchas características. Bueno, y voy a hacer un ejemplo con ustedes. Vamos a ver quién me va a ayudar ahora. Samuel Ernesto, ¿verdad? Hola, ingeniero. Bueno, buenas. Me va a ayudar con lo siguiente. Imagínese que viene a usted y le ofrecen un trabajo en Acajutla. Va a entrar a las 7 de la mañana, va a salir a las 5 de la tarde. Van a pagar $750. ¿Acepta sí o no? Quizás dependen las condiciones que esté y donde viva. Ah, entonces quiere decir que hay peros. Es que, bueno, no sé, depende para cada persona, pero bueno, yo sí aceptaría por lo menos el trabajo porque siento que el salario es bueno. Vale, fíjense bien por qué les planteo esto. Lo mismo de este apartado que yo les decía de la localización. Resulta que cuando van a instalar una planta, tienen que haber consideraciones o factores que tienen que tomarse en cuenta, porque si no, eso me hace que inclusive no encuentre gente para trabajar. ¿Ya? Si se fija, ese es el caso que le estoy poniendo a usted. ¿Alguien más de los que están acá que responderían a ese caso? Y mostremos los ingeniero. Ah. Diga. Bueno, fíjese que, bueno, por lo menos en nuestro caso, nosotros éramos de San Salvador, pero a mi mamá la trasladaban para Huachapán. Entonces a nosotros nos ofrecieron una casa, entonces nos dieron como una mayor oportunidad para que nos pudiéramos quedar aquí y más tranquilo y más seguro en vez de estar viajando, moviéndonos tanto y estar gastando tanto, pero fue algo que la empresa propuso. Vaya, mire, ¿qué sucede? Entonces, las empresas pueden poner estrategias, pero ¿por qué? Porque saben que la inversión le vale la pena a ellos, pero no todos van a ser así. Al final, imagínense saber cuánto tiempo tienen de haber tenido ese problema y hasta este momento le hallaron una solución que era mucho más viable para lo que necesitaban, pues. Pero no todas las empresas nos presentan eso a nosotros. Vamos a ver, ¿alguien más por ahí? Ajá. Hola, ingeniero, buenas Hola. tardes. Buenas. Voy a opinar Sí. respecto a eso.
Yo creo de que todo tiene que ver en cuanto en el aspecto personal. Por ejemplo, yo tendría que valorar incluso hasta el tiempo en el que voy a descansar. Porque usted me dice que voy a entrar a las 7 de la mañana hasta Cajutla, voy a viajar desde Santa Ana hasta allá, ¿verdad? Tengo que madrugar mucho, tengo que ver las condiciones de mi vehículo, cuánto voy a gastar, si la empresa me va a dar viáticos, si la empresa me va a dar para combustible, lo que es el desgaste de mi vehículo, también el regreso, el tráfico, el tiempo en el que voy a llegar, y también tendría que valorar si soy empleado en el momento, ¿verdad? Porque podría ser que yo gane menos aquí en Santa Ana, pero me voy a evitar un montón de gastos, los cuales sí me van a afectar viajando hasta Cajutla. Si se dan cuenta ustedes, realmente nosotros no vamos a matarnos para poder trabajar, sino que nosotros vamos a buscar mejorar nuestra vida a través de esas acciones de trabajo. Y fíjense bien, todo lo que planteó su compañero está acertado. ¿Por qué les tocaría que ir? Por decirle, si vamos de Santa Ana para allá, irse tipo, ¿qué? 3 de la mañana quizás. Y si se viene a las 5, va a venir llegando tipo 8 de la noche, 9 aquí a Santa Ana. Entonces, ¿cuánto tiempo es el que realmente va a descansar? Lo que va a invertir en combustible, o sea, es un desgaste bastante grande. Entonces, ¿por qué les puse ese planteamiento? Como yo les decía, en la parte esa de la localización se tiene que saber o se tiene que sopesar si voy a tener el personal con los conocimientos para los puestos que yo voy a requerir dentro de la empresa. Eso es algo muy importante dentro de lo que es la localización de una planta, porque de lo contrario, se imaginan cuánta gente habrá salido con esto, que desde Santa Ana realmente no podemos ir para allá porque, vaya, imagínense, venimos nosotros y le decimos ahí a Edgar, ¿verdad? Que de repente, mire, acá, si lo agarra, bueno, y viene Edgar y me dice, no, yo no voy a viajar. Yo lo que voy a hacer, me voy a quedar ahí, voy a ver si rento algo, entonces voy a gastar. Y para comer, y para pagar el hospedaje, y para lavar la ropa. O sea, si se fijan, no es solamente un elemento que hay que considerar. Si se tiene familia es mucho más difícil. Cuando uno está soltero, podría arriesgarse, si lo quieren ver así, solamente de trabajar por aprender y por ganar experiencia. Pero si ya no estamos en esas condiciones, es mentira que se va a desarrollar, y mucho menos dependiendo del puesto, por el tipo de responsabilidades que se pudieran tener en la misma. Entonces, vean, yo solamente los estoy mostrando lo que es parte de lo que vamos a ver más adelante, pero quiero que se den cuenta de la importancia que tienen dentro de esas temáticas, el hecho de que nosotros dejemos algo como que no tiene mucha relevancia, y por eso, cuando nosotros vayamos a poner en práctica esos elementos, tenemos que ser conscientes que no lo tenemos que hacer solamente por salir del compromiso. Porque si se vean, nosotros muchas veces hacemos trabajos y hacemos muchas cosas y solamente por salir del compromiso lo hicimos. Vaya, y lo entregamos, hay que me pongan un Mi 7, un Mi 6 y ahí me voy. Y no es así la cosa, porque al final de tanto ustedes lo que están haciendo es adquiriendo experiencia para toma de decisiones, manejo de mejores herramientas, y si se fijan, eso les va a fundamentar, que se los he dicho toda la vida, les va a fundamentar el proceder que ustedes van a tener dentro de las empresas, y eso va a ser tomado en consideración siempre. Ahora, si a nosotros nos ven que somos todos chapuperos, ahí tenemos problemas, y eso tenemos que evitarlo, ¿ya? Ahora bien, luego de eso, a lo que sería la parte de balanceo de líneas de producción y luego el laboratorio corto 6. Ese balanceo de líneas de producción se puede hacer de dos formas. Una es por asignación de personal o redistribución de personal, viendo cómo es que voy a balancear el porcentaje de productos que va a sacar la gente, evitando cuellos de botella. Y ahí vamos a ver cómo es que cómo se hace ese proceso. Y la otra forma va a ser reasignando grupos de trabajo, pero la máquina. Es decir, acá les puse balanceo de líneas de producción a través de distribución de grupos de procesos o máquinas, en el cual me va a servir mucho a mí el análisis que ustedes hicieron en investigación de operaciones, que tenía que ver con las precedencias de actividades, para saber quiénes podrían irse ajustando
dentro de esos procesos e ir aumentando lo que es la eficiencia de esos procesos mismos y de las líneas de producción que ahí se vayan a. Una vez nosotros veamos ese apartado del balanceado de líneas de producción por máquinas, pasamos a ver lo que son los modelos de gestión según la organización física de los almacenes y centros de distribución, donde ahí vamos a ver todos los dispositivos que podemos utilizar dentro de los almacenes. Y fíjense, hay cosas que son bien sencillas como las entradas, otros elementos como lo son los andenes. Y fíjense, ¿por qué me digo lo de los andenes? Porque de repente, dependiendo del tamaño de elementos y el volumen de producción que tengamos, los andenes van a ayudar o no a que nosotros podamos recibir y dar producto terminado. Porque si se fijan, en un andén es donde nosotros vamos a depositar. ¿Y qué es lo que va a llegar ahí? Pueden llegar trailers, pueden llegar camiones, pickups, pueden llevar diferentes tipos de vehículos. Entonces, ¿qué sucede si el andén queda arriba de lo que es la cama de un pickup, o si queda muy abajo de lo que es un camión? Tenemos que tener algún dispositivo para poder arreglar esto, porque se deja cierto nivel que tiene que estar estandarizado, y ahí vamos a conocer unos dispositivos que nos sirven para levantar algunos elementos que quedan abajo, y que así, de esa forma, nivelamos y podemos sacar lo que es la materia prima o introducir el producto terminado a estos elementos que lo van a sacar de lo que sería la empresa. Una vez nosotros llegamos por ahí al análisis de ese apartado de los almacenes y de los centros de distribución, pasamos a lo que es la evaluación parcial final, allá por el 10 de junio, ¿verdad? Entonces, si se fijan, a grosso modo ya más o menos vimos qué es lo que vamos a ver durante el ciclo. Ahora voy a dejar de y me voy a pasar a compartirles lo que es el contenido de lo que ahora. Parte era eso, y si se fijan, es algo de lo cual pues es interesante saber para dónde voy, ¿verdad? Ahora veamos. Si se fijan, realmente lo que yo les iba a mostrar en principio eran las fechas de evaluación. Vimos lo que es el contenido, entonces ahora abordamos la primera temática que tenía que ver con la naturaleza de la distribución, que es esto que vemos acá. Si lo alcanzan a ver en un tamaño adecuado ustedes. Vamos a ver, permítanme. Ahí creo que lo ven mejor, ¿verdad? Sí, se ve. Vamos a ver. Ayudar por acá. Spencer, hágame un favor. Ayúdenme en la lectura de lo que le aparece ahí. ¿A leer, ingeniero? Sí. Ok. Dice, unidad 1, naturaleza de distribución en planta. Ajá. Ahorita. Sí, históricamente, históricamente la ordenación de las áreas de trabajo es casi tan vieja como el hombre mismo. Las primeras distribuciones eran producto del hombre que lleva a cabo el trabajo o del arquitecto que proyectaba el edificio. Se mostraba un área de trabajo para una misión o servicio específico, pero no reflejaba la aparición de ningún principio. Las primitivas distribuciones eran principalmente la creación de un hombre en una industria particular. Había poquísimos objetivos específicos y procedimientos reconocidos de distribución en planta. Vaya, fíjense bien, de eso que usted acaba de leer, es como que nosotros nos fuéramos al pasado y viéramos qué es lo que sucedía antes. Se supone que así era, pero les cuento que en la actualidad todavía se sigue dando ese caso, porque casi todas las personas que trabajan por proyectos, por lo menos algunos que trabajan en la parte de proyectos metalmecánicos, a veces les toca que desplazarse hacia ciertos lugares. Entonces, cuando se desplazan, por decirles algo, a un cerro en el cual tienen que efectuar cierta estructura, les sucede que tienen que llevarse la maquinaria de ellos, los aparatos que van a utilizar, su indumentaria y posiblemente la ropa, porque van a pasar varios días ahí. Pero ¿qué sucede? Entonces,
esa persona es quien organiza según el conocimiento que tiene de las necesidades que van a estar en este lugar. ¿Cómo adquirió esa experiencia? ¿Cómo adquirió esos conocimientos? Que no están escritos, sino que él, a través de la ejecución en el tiempo, ya ha sabido que dependiendo de las circunstancias en las cuales él se va a enfrentar, lleva estos elementos. Pero sí, ese es el inicio fundamental que tenían este apartado de las ordenaciones de los lugares de trabajo. Ahora bien, nosotros vamos a abordar elementos que nos ayudan a que no sea tan así, que cada quien en su industria es el que conoce, sino que tengamos elementos generales para poder abarcarlo dentro de diferentes situaciones que se nos han de presentar. En principio, en la imagen que ven ahí, me dice que los elementos de la producción son los hombres, los materiales y la maquinaria. Luego, es decir, que la producción es el resultado del trabajo de los hombres, de los materiales y la maquinaria. El hombre toma una pieza o varios trozos de materiales y con la ayuda, ya sea de la maquinaria, las herramientas y el equipo, hace o puede hacer tres cosas: cambiarle la forma, cambiarle la naturaleza o las características químicas del mismo, o le añade otros materiales. Esos tres elementos que acabamos de mencionar, cuando hablamos de cambiar la forma, es a lo que nosotros conocemos más definido como lo que es la parte de transformación o producción, ¿ya? Cuando nosotros decimos, voy a hacer, por decirles un tornillo, le voy a cambiar la forma a lo que es una materia prima, que por lo general es un material sólido corrugado, el cual se pone en un torno, se cilindra y luego se le da el paso y se dispone la máquina para poder hacer los hilos que va a tener ese perno. O le cambio una forma al elemento. Si se fijan con las características químicas del mismo, estaría hablando de todos aquellos procesos que tienen que ver como lo son la pintura, muchas veces los alimentos, lo que nosotros utilizamos incluso para limpieza, ya cloros, y hay otros que podemos mencionar. Y el último, que habla de lo que es, que le añade otros materiales, son las empresas donde se dedican a lo que es el ensamblaje, ¿ya? Podemos ver diferentes para eso. Casi siempre eso del ensamblaje lo van a ver cuando son elementos de proyecto, ¿ya? Pero es lo que nosotros tenemos para lo que es la parte de producción y cómo es que desarrollamos eso. Ahora bien, podemos ver nosotros que la misión de organizar a los hombres, al material y la maquinaria, de modo que su trabajo sea eficiente, corresponde al analista de distribución de planta. Y se puede plantear la relación de estos tres elementos mediante una ecuacioncita que me dice que voy a tener ahí que la producción va a ser igual a la administración de lo que son los hombres, la materia prima y la maquinaria. Ahora veamos un concepto sencillo de lo que es la distribución en planta. Es un concepto relacionado con la disposición de las máquinas, los departamentos, estaciones de trabajo, las áreas de almacenamiento, los pasillos y los espacios comunes dentro de una instalación productiva, propuesta o ya existente. En este caso se debe ordenar productores, materiales, máquinas y servicios auxiliares. Y deben entre los servicios auxiliares habla de mantenimiento, transporte, pueden ser las áreas de limpieza, porque todos y cada uno de ellos también van a tener un espacio físico dentro de la empresa, que alguien puede decir, pero mire, y esos no son productivos. ¿Por qué? Porque no forman parte de la transformación de la materia prima, pero ayudan a que exista un flujo, porque esas personas que se dedican a la parte de la transformación no tienen que ocupar su tiempo haciendo otras actividades, y por eso es la importancia para que una empresa completa trabaje bien, necesita de eso. Si eso no está, pues entonces tenemos problemas. Luego, si se fijan, la finalidad fundamental de esa distribución consiste en organizar estos elementos de manera que asegure el flujo de trabajo de materiales, de personas e información a través de ese sistema productivo. Ahora bien, aquí abajo está un proceso que aparece chiquitito, pero esto es lo que hemos venido hablando conforme les di la introducción de lo que era el apartado de la materia. Hay que hacer primero una distribución global, luego una que vaya a ser por unidades o departamentos, ¿ya? Porque podemos decir, mire, yo veo toda la empresa y toda la empresa, ¿qué es lo que tiene? Toda la empresa tiene parqueos, la empresa tiene
este cafetín, la empresa tiene el área de producción, tiene el área de mantenimiento, los almacenes, un almacén de producto terminado, otro almacén de de materia prima. Y con los parqueos, pues resulta que, mire, yo tengo parqueos que son para el área de producción, para los trabajadores de ahí, tengo un parqueo para lo que son los clientes, tengo un parqueo para los administrativos, tengo otro parqueo que es para la recepción y despacho de materia prima y producto terminado. Entonces, si se fijan, cuando hablo de ese primer proceso, que es la distribución global, yo voy a ver como un todo. Una vez yo ya me aseguré y tengo bien ordenado eso, voy a hacer la distribución de cada unidad interna. Es decir, hay un departamento donde hay oficinas, que es la parte administrativa, y ellos van a tener un tipo de distribución. Me voy a los almacenes, son personas las que trabajan ahí, hay materiales y maquinarias en movimiento, voy a tener que ordenar esto también. Me voy al área de producción, que es donde nosotros más nos vamos a centrar, y allí vamos a hacer ese proceso de distribuir y acoplar esos elementos, los hombres, los materiales y la maquinaria que se va a trabajar. Al final, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Le vamos a ver o vamos a detectar si hay algunos fallos o inconvenientes en eso que hemos planteado, hacemos una retroalimentación y con esa retroalimentación tomamos decisiones más adelante. Ese proceso no se nos tiene que olvidar. Miren, fíjense que aquí les iba a dar los elementos para reducir los costos a través de la distribución en planta. Por la hora me voy a quedar acá. Esto de acá, de las causas básicas para cambios en distribución de planta, léanlo ustedes y después vamos a ver si le damos una retroalimentación en la siguiente clase. Y aquí les pongo unos ejemplos de vistas de planta o de distribuciones. Quiero que revisen esto. Como yo les puse allí una secuencia, ¿verdad? Que me decía que aparecía con una distribución global. Revisen. Es un ejemplo de distribución global. Aquí me dice, miren, representa la distribución en planta, la cual contiene todas las áreas que forman la empresa. Es decir, esquematiza de manera global todas las unidades que forman, que la forman, perdón, a través de la distribución. Si ustedes pueden ver acá, en este dice que hay una oficina, un cuarto de conferencias, un cuarto de control de calidad, el área de procesamiento, área de refrigerado, un cuarto de preparación, y según veo, hay escaleras a ambos extremos de esto. Veamos el siguiente modelo que les pongo, vista de planta. En este otro caso, me dice que representamos una distribución en planta, la cual contiene de manera específica un piso de producción, por lo que se esquematiza de manera particular el área de producción que controla la empresa. Y se vean, el primero me esquematizaba la distribución global de la empresa. Este segundo me esquematiza la distribución de un área específica, que si se fijan en este caso tiene sección de tanques, tiene los tanques de mezcla, sección de mezcla, un cuarto de materiales, un cuarto de control de calidad, tanque de agua helada, sección de bombeo, una sección de refrigeración, una oficina, y por acá las escaleras para bajar al primer piso, porque este era el segundo piso. Y fíjense que podríamos ver que se parecen esto con esto. El detalle es que podría no ser lo mismo porque esta tiene dos escaleras a los extremos y este otro de acá no, pero se parecen un poco. En el tercero, vemos la representación de una empresa de servicios. Cuando ustedes van al Burger King, van a la pizza o van a algunos elementos en los cuales son de alimentos. Realmente lo que nosotros tenemos es el mostrador en el cual nosotros solicitamos la comida y por ejemplo, en este dice, es una línea de atención con área de preparación de alimentos al gusto. Si se fijan, hay una línea de entrada a lo que es el espacio donde se va a hacer la fila, separado por una pequeña columna. Luego empezamos donde vamos a recoger las charolas y aquí las opciones de los alimentos, carne asada, ensalada, hamburguesa, para este caso particular, ¿verdad? Luego el despachador de tartas y postres, bebidas, condimentos, la barra de charolas y aquí es donde vamos a ir a comer. Y aquí está el cajero. Si se fijan, esto que está atrás de este espacio es el área productiva realmente, donde nosotros vamos a tener lo que serían almacenamiento de los productos secos, freidoras, congeladores, estación de refrigerador, calentador de pasos, parrilla, rebanador. Entonces, dependiendo de qué sea el lugar del cual se trate,
así va a ser el tipo de distribución y cómo nosotros lo vamos a ver. Si nunca nos hemos metido en un lugar de servicio para ver cómo es, pues acá les muestro uno. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá. Les voy a subir el material y la grabación. Solamente les voy a pedir un pequeño tiempo mientras se genera el video y luego de finalizado voy a detener la grabación por el momento, con su permiso.